Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El sol de la mañana atravesaba la ventana de la cocina como una navaja, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Bruno Miranda estaba sentado a la mesa del desayuno, observando a su hija de 8 años, Sophie, organizar meticulosamente su cereal en secciones codificadas por colores. Tenía sus ojos oscuros y las facciones delicadas de su madre, pero la precisión metódica era toda suya. Papá, la maestra Hernández dice que hoy veremos fracciones, anunció Sophie, sin levantar la vista de su tazón. Llámese las fracciones. ¿Puedes enseñarme decimales en su lugar? Bruno sonrió. El tipo de sonrisa que ya no llegaba del todo a sus ojos. Termina tu desayuno, mi amor. Te enseñaré este fin de semana. Lo prometo. ¿Lo prometes? Fernanda Miranda bajó las escaleras. Su teléfono ya estaba presionado contra su oído. Había sido un mujerón cuando se conocieron hace 12 años en una recaudación de fondos de la agencia. Cabello largo y oscuro, ojos verdes agudos que no se perdían nada. Ahora, esos mismos ojos apenas registraban su presencia mientras señalaba impacientemente su reloj. Sophie, nos vamos en 5 minutos, dijo, cubriendo el micrófono del teléfono. La gente de Carlos se encarga de la fusión hoy, y necesito estar allí. La mandíbula de Bruno se tensó al oír el nombre. Carlos Navarro, su cuñado, el niño de oro del imperio familiar Navarro que había convertido su negocio legítimo de construcción en algo completamente diferente durante la última década. Algo más oscuro. ¿Puedo llevarla a la escuela?, ofreció Bruno. Tienes esa entrevista en Seguridad Centinela, dijo Fernanda, aún sin mirarlo a los ojos. No la riegues. Necesitamos el dinero. 3 años. 3 años desde que renunció al equipo de rescate de rehenes de la Policía Federal. Y Fernanda todavía se lo lanzaba a la cara como un arma. Ella nunca entendió por qué se había alejado de la carrera que lo había definido durante 12 años. ¿Cómo podría? Ella nunca sostuvo a un niño moribundo en sus brazos porque la decisión táctica llegó 3 minutos tarde. Nunca vio la luz abandonar los ojos de un rehén mientras su familia esperaba afuera, rezando por milagros que no llegaron. La situación de la primaria Benito Juárez había roto algo dentro de él que no podía arreglarse. 7 niños, 7 cuerpos pequeños. Las noticias lo habían llamado héroe por salvar a otros 17. Él se llamaba a sí mismo un fracaso por los 7 que no lo lograron. Cierto, dijo Bruno en voz baja. La entrevista. Sophie lo miró con esos ojos conocedores que veían demasiado. ¿No quieres ese trabajo, verdad? Sophie, termina de comer, espetó Fernanda, y luego volvió a su conversación telefónica. Sí, Carlos, lo sé. Los permisos de uso de suelo llegaron. Por supuesto que lo hicieron. Papá se aseguró de ello. Bruno se puso de pie y besó la parte superior de la cabeza de Sophie. Pórtate bien hoy, pequeña. Te recogeré después de la escuela. Mamá me recogerá. Me lo dijo esta mañana. Él miró a Fernanda, quien agitó una mano despectiva. Mi madre quiere verla. Han pasado semanas, Bruno. Lo que quiso decir fue, tu presencia no es bienvenida en la hacienda Navarro. Lo que quiso decir fue, te culpan por no ser lo suficientemente exitoso, lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente conectado, por ser el nadie que de alguna manera engañó a su hija para casarse durante un momento de rebeldía. Bruno tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. La entrevista en Seguridad Centinela era a las 10. Era un trabajo que no quería, trabajando para una empresa que se especializaba en espionaje corporativo disfrazado de evaluación de riesgos. Pero Fernanda tenía razón en una cosa. Necesitaban dinero. Su trabajo de consultoría no era suficiente, y la familia de ella había dejado claro que no llegaría ayuda financiera mientras él permaneciera en el panorama. La entrevista transcurrió exactamente como se esperaba. El gerente de contratación, un fracasado del Estado Mayor Presidencial llamado Jorge Jiménez, pasó 40 minutos tratando de impresionarlo con historias que Bruno podía identificar como exageraciones a 1 kilómetro de distancia. Cuando Jiménez finalmente preguntó sobre su experiencia en la Federal, Bruno le dio la versión saneada, la versión que no incluía los gritos, la sangre, las elecciones imposibles.
Podríamos usar a alguien con tu experiencia táctica, dijo Jiménez, recostándose en su silla con falsa informalidad. La seguridad corporativa es el futuro, Miranda. El trabajo del gobierno es noble, pero no paga las facturas. Lo pensaré, mintió Bruno. Estaba entrando en su cochera a las 2:15 cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contestó, pero años de entrenamiento le hicieron reconocer patrones. La llamada llegó exactamente cuando el día escolar de Sophie estaría terminando. Bruno Miranda respondió. Respiración pesada al otro lado. Luego una voz que había aprendido a odiar durante 7 años de cenas familiares y amabilidades forzadas. Hola, cuñado. La voz de Carlos Navarro goteaba en cantó manufacturado. Necesitamos hablar sobre tu hija. Todo el cuerpo de Bruno se heló. ¿Dónde está Sophie? A salvo, por ahora. Una pausa. Teatral y deliberada. Verás, tienes un problema, Bruno. Has estado haciendo miserable a mi hermana durante años. Haciendo quedar mal a mi familia. Hemos sido pacientes, pero la paciencia tiene límites. Si la has tocado, te voy a... Carlos se rió. ¿Qué? ¿Llamar a la fiscalía? Ya no trabajas para ellos. ¿Llamar a la policía? Bruno, mi familia es dueña de este pueblo. El alcalde, el comandante de policía, la mitad del cabildo. Todos nos deben. ¿Realmente crees que algún federal acabado va a entrar aquí como si nada? Y colgó. Las manos de Bruno no temblaban. El viejo entrenamiento se activó automáticamente. Evaluar, analizar, actuar. La emoción era el enemigo. El pánico mataba a los rehenes. Marcó a Fernanda. Ella respondió al tercer timbrazo. Bruno, estoy en una junta. ¿Dónde está Sophie? Una pausa. ¿Qué? Tu hermano me acaba de llamar. ¿Dónde está nuestra hija? Escuchó su brusca toma de aliento. Seguida de una conversación amortiguada. Espera. Déjame llamar a la escuela. Bruno ya se estaba moviendo, abriendo la aplicación de rastreo en su teléfono. Hace 6 meses, después de un susto, cuando Sophie se había alejado en un supermercado, había cosido un pequeño rastreador GPS en su mochila favorita. Fernanda lo había llamado paranoico. Él lo había llamado preparado. El rastreador mostraba movimiento. Dirigiéndose al este por la carretera federal 57 hacia la zona industrial en las afueras de la ciudad. Fernanda devolvió la llamada. La escuela dice que la recogí a las 2. Bruno, ¿qué está pasando? ¿Qué hizo Carlos? Alguien haciéndose pasar por ti se llevó a Sophie de la escuela. Su voz era tranquila, profesional, la voz que había calmado a sospechosos armados y negociado con narcos. Me estoy encargando. Deberíamos llamar a la policía. Tu hermano me acaba de decir que es dueño de la policía. ¿Estaba mintiendo? Silencio. Fernanda, ¿estaba mintiendo? No, susurró ella. Dios, Bruno, ¿en qué se ha convertido? Necesito que escuches con atención. Ve a la casa de tus padres. Pregúntales si sabían sobre esto. Si lo sabían, hizo una pausa, las implicaciones cristalizándose. Si lo sabían, entonces esto no es solo sobre Carlos. Es toda la familia. Mis padres no harían. Pregúntales. Y Fernanda, cuando esto termine, tú y yo necesitamos tener una conversación muy diferente sobre el negocio legítimo de tu hermano. Terminó la llamada y buscó un contacto diferente. Rodrigo Rolo Barajas, su antiguo segundo al mando en la unidad táctica, el hombre que había estado a su lado en 14 situaciones de rehenes y nunca parpadeó. Rodrigo respondió de inmediato. Jefe, ¿eres tú? Necesito al equipo. A todos. Y los necesito ahora. ¿Cuál es la situación? Se llevaron a mi hija. Te estoy enviando las coordenadas. ¿Qué tan rápido pueden llegar aquí? Danos 4 horas. ¿Quién es el objetivo? Bruno miró el rastreador GPS, observando cómo se detenía en un complejo de bodegas abandonado que una vez había pertenecido a Constructora Navarro. Organización criminal local.
Financiados, bien conectados. Aproximadamente 25 a 30 sicarios armados según inteligencia preliminar. Dios santo, Bruno. Eso es una guerra. Eso es un martes cualquiera. ¿Estás dentro? Rodrigo no dudó. Haré las llamadas. Vero está en Guadalajara. Yeri en Monterrey. Pero se moverán. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? Bruno pensó en la cara de Sophie esa mañana. La forma en que prometió portarse bien. La forma en que supo de alguna manera que algo andaba mal. Tierra arrasada, dijo en voz baja. Sin prisioneros, sin piedad. Vamos fuera de los libros en esta, Rolo. Cualquiera que diga que no, lo entiendo. Nadie dice que no, jefe. Vamos para allá. El rastreador GPS llevó a Bruno a un parque industrial en las afueras orientales de Lomas de San Miguel, un complejo extenso de bodegas y plantas de fabricación que había sido el centro principal de Constructora Navarro antes de que el viejo don Marcos Navarro muriera y dejara el imperio a sus hijos. El negocio legítimo se había mudado a instalaciones más nuevas. Lo que quedaba aquí era algo completamente diferente. Bruno estacionó a 3 cuadras de distancia y se movió a pie. Su mente catalogaba detalles automáticamente. Cámaras de seguridad en las esquinas. Modelos antiguos, probablemente grabando en servidores locales. 2 casetas de vigilancia en la entrada principal, ambas con gente. Una cerca de malla ciclónica que no detendría a un niño de 5 años decidido, y mucho menos a un operador entrenado. Su teléfono vibró. Fernanda. Mis padres juran que no sabían, dijo ella, con la voz espesa por las lágrimas. Pero Bruno, mi madre dudó. Ella dudó antes de responder. Esa es respuesta suficiente. ¿Qué vas a hacer? Recuperar a nuestra hija. Y luego. Luego lo quemamos todo. Terminó la llamada y se acomodó en una posición de vigilancia detrás de un contenedor de basura oxidado. El rastreador mostraba la ubicación de Sophie en la bodega más grande, la que tenía puertas reforzadas y ventanas oscurecidas. Inteligente. Carlos había elegido una fortaleza. Lástima que las fortalezas solo funcionaran si te defendías contra un asalto convencional. El teléfono de Bruno sonó de nuevo. Rodrigo, estamos en el aire en 30 minutos, dijo Rodrigo. Vero trae los juguetes. ¿Recuerdas ese pajarito que tomamos prestado en Sinaloa? Todavía tienes acceso a eso. Digamos que algunos contratos nunca expiran realmente. Yeri está trabajando en el plan de vuelo ahora. Entraremos bajo. Usaremos el terreno para enmascarar la aproximación. ¿Cuál es el perfil del objetivo? Estructura grande única, aproximadamente 4,500 metros cuadrados. Múltiples puntos de entrada, pero probablemente solo 2 que no estén soldados. Rehenes retenidos en el cuadrante sureste según datos del rastreador. Número desconocido de hostiles, pero asuman que todos están armados y son peligrosos. Recibido. Paquete de inteligencia. Bruno abrió archivos en su teléfono. Información que había estado compilando silenciosamente durante 3 años mientras veía a Carlos Navarro transformarse de un junior arrogante en algo más oscuro. Enviando ahora. El objetivo principal es Carlos Navarro, 1,88 metros, 90 kilos, ex luchador universitario con delirios de ser un capo. Los objetivos secundarios son su equipo, ex convictos, afiliados a pandillas, policías corruptos en su nómina. Policías corruptos. Fantástico. Se pone mejor. Su familia prácticamente es dueña del gobierno local. Estamos solos en esto. Justo como en los viejos tiempos, dijo Rodrigo, y Bruno pudo escuchar la sonrisa sombría en su voz. Entramos en caliente, jefe. 4 horas. Traten de no empezar la fiesta sin nosotros. Bruno desconectó y se concentró en la bodega. Movimiento cerca de la entrada norte. 2 hombres con equipo táctico que gritaba seguridad privada barata. Todo apariencia y nada de sustancia. Estaban fumando, con las armas colgadas descuidadamente, poco profesionales, indisciplinados. ¿Bien? Su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de un número desconocido. Lo abrió para encontrar una foto de Sophie sentada en una silla de metal,
con los ojos muy abiertos por el miedo, pero sin lesiones visibles. Debajo, un mensaje: tu esposa firmó papeles dándome la tutela legal. El juez lo aprobó hace una hora. Ella es mía ahora. Nunca la volverás a ver a menos que te alejes. Deja la ciudad. Deja a Fernanda. Desaparece. Tienes 24 horas. Bruno miró el mensaje, luego la foto. Sophie llevaba su chamarra morada, la que tenía el parche de unicornio que ella misma había insistido en coser. En el fondo, podía ver parte de un logotipo en la pared. Constructora Navarro, desvanecido, pero visible. Respondió: cometiste un error. La respuesta llegó de inmediato: ¿qué error? Soy dueño de este pueblo. Soy dueño de la ley. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bruno sonrió fría y precisamente. Voy a mostrarte la diferencia entre comprar algo y ganárselo. Llegó otra foto. Esta vez el propio Carlos estaba en el encuadre sosteniendo un arma casualmente mientras estaba de pie detrás de la silla de Sophie. Sonreía como un político que acababa de ganar las elecciones. No te tengo miedo, Bruno. No eres nada. Un federal fracasado que no dio la talla. Mi hermana merece algo mejor. Este pueblo merece algo mejor. La respuesta de Bruno fue simple: 4 horas. ¿Qué pasa en 4 horas? Ya verás. Se guardó el teléfono y regresó a su auto. Había trabajo por hacer antes de que llegara el equipo. Inteligencia que reunir, enfoques que explorar, contingencias que planificar. Pero primero, necesitaba hacer una llamada más. Gerardo Yeri Castillo respondió al primer timbrazo. Jefe, Rodrigo me informó. Estoy ejecutando planes de vuelo ahora, pero necesito saber qué tan sucios estamos dispuestos a jugar en esto. Define sucio. Estos policías corruptos en la nómina de Navarro. Si aparecen durante la operación, ¿atacamos? Bruno pensó en la foto de Sophie, en la crueldad casual en los ojos de Carlos, en los 3 años viendo desmoronarse su matrimonio porque trató de hacer lo correcto y alejarse de la violencia. A veces, hacer lo correcto era la respuesta equivocada. Cualquiera que se interponga entre nosotros y mi hija es un hostil, dijo en voz baja. No me importa qué placa lleven. Recibido. Vamos a necesitar un protocolo de limpieza. Ya estoy trabajando en ello. Tengo contactos en la fiscalía que me deben favores. Una vez que extraigamos a Sophie, hacemos una llamada. Encontrarán suficiente evidencia de las operaciones de Navarro para justificar cualquier cosa que suceda esta noche. Eso es jugar bastante rápido y suelto con la ley, jefe. Yeri, secuestraron a mi hija de 8 años y corrompieron el sistema de justicia para encubrirlo. La ley ya falló. Solo estamos corrigiendo el descuido. Una pausa. Estoy dentro. Todos lo estamos. Lo que sea necesario. Bruno pasó las siguientes 2 horas realizando vigilancia y construyendo una imagen táctica del complejo de bodegas. Carlos había sido lo suficientemente inteligente como para contratar seguridad, pero no lo suficientemente inteligente como para contratar seguridad competente. Los guardias seguían patrones predecibles, tomaban descansos sincronizados y pasaban más tiempo en sus celulares que vigilando los accesos. A las 4:15, sonó su teléfono. Rodrigo, estamos a 20 minutos. Zona de aterrizaje. Bruno recitó las coordenadas de un lote baldío a 3 kilómetros al norte de la bodega. Los veré allí. Informaremos si nos movemos de inmediato. El equipo está listo. Vero trajo suficiente equipo para iniciar una pequeña guerra. Bien. Eso es exactamente lo que estamos planeando. Condujo hasta la zona de aterrizaje y esperó, observando el cielo. Justo a tiempo, un helicóptero Bell 407 negro apareció sobre la línea de árboles, volando bajo y rápido. Aterrizó en una nube de polvo, y 6 hombres emergieron. Rodrigo Rolo Barajas se veía exactamente como Bruno recordaba. 1.80 de acero enrollado con canas en las sienes y ojos que habían visto demasiado. Venceslao Vero Villalobos venía después, cargando 2 maletas de equipo pesado y sonriendo como si fuera Día de Reyes. Gerardo Yeri Castillo, Esteban Ibarra, Lorenzo Lenchot Bustamante y Andrés Salinas completaban el equipo.
Los 6 hombres que habían estado con él en el infierno más veces de las que podía contar. Vaya reunión, jefe, dijo Rodrigo, estrechando la mano de Bruno. Desearía que fuera bajo mejores circunstancias. Aprecio que vinieran. Tu hija, nuestra pelea. Rodrigo hizo un gesto a los demás. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Bruno extendió un mapa táctico sobre el cofre de una camioneta, marcando posiciones. Esto es lo que sabemos. Aproximadamente 25 a 30 hostiles dentro de la estructura principal. La mayoría son sicarios de bajo nivel, armados pero indisciplinados. 5 a 6 exjudiciales en la nómina de Navarro, más el propio Navarro. Rehenes aquí, cuadrante sureste. El edificio tiene 4 puntos de entrada, pero apuesto a que solo 2 son realmente funcionales. Andrés Salinas, el francotirador maestro del equipo, estudió el mapa con la intensidad de un cirujano examinando una radiografía. Líneas de visión limitadas, pero hay una vieja torre de agua aquí, a 300 metros al noreste. Posición perfecta de vigilancia. Yo la tomo. ¿Cuál es la secuencia de ataque? Bruno describió el plan que había estado formulando durante las últimas 4 horas. Salinas establece vigilancia. Yeri y Lencho toman la entrada norte, crean una distracción, lo sacan. Esteban y Vero golpean el lado oeste, sellan las salidas. Rodrigo y yo vamos directamente por la rehén a través de la entrada sur. Nos movemos rápido, nos movemos en silencio, y no paramos hasta que Sofi esté segura. ¿Y Navarro?, preguntó Vero Villalobos. Él es mío. El equipo intercambió miradas. Conocían ese tono. Lo habían escuchado antes en lugares donde las reglas de enfrentamiento se habían escrito con sangre en lugar de manuales de política. Jefe, dijo Rodrigo con cuidado, necesitamos hablar sobre la extracción. Incluso con contactos en la fiscalía, esto va a crear olas. Olas grandes. Lo he pensado. Bruno sacó su teléfono, mostrándoles fotos de vigilancia que había tomado. La operación de Navarro es tráfico, lavado de dinero y distribución de drogas ocultas detrás de contratos de construcción. He estado documentando todo durante 3 años. Una vez que tengamos a Sofi, hacemos la llamada. La FGR allana el sitio, encuentra suficiente evidencia para encerrar a todos los conectados con la familia Navarro durante las próximas 2 décadas. ¿Y los cuerpos? Gajes del oficio de ser criminal. Lorenzo Lencho Bustamante, el experto en demoliciones del equipo, chifló bajo. Estás jugando un juego peligroso, jefe. Si esto sale mal, todos vamos al penal. Entonces no dejamos que salga mal. Bruno miró a los ojos de cada hombre por turno. No estoy ordenando a nadie que haga esto. Pueden irse ahora mismo. Sin resentimientos. Pero mi hija está ahí dentro con un hombre que cree que el poder y el dinero lo hacen intocable. Voy a demostrarle que está equivocado. Salinas revisó su rifle, un hábito nacido de innumerables misiones. ¿Cuál es el tiempo? Bruno miró su reloj. Nos movemos en 30 minutos. Salinas, estarás en posición en 20. Una vez que des luz verde, ejecutamos rápido y limpio. Estas personas creen que son lobos. Esta noche, aprenderán lo que es ser presa. El equipo se movió con eficiencia practicada, revisando armas y cargando equipo. Bruno los vio trabajar, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Durante 3 años, intentó ser una persona diferente. El esposo que Fernanda quería, el candidato a trabajo civil, el hombre que se había alejado de la violencia. Esta noche, dejó de fingir. Esta noche, volvió a ser exactamente para lo que fue entrenado, un arma apuntando al mal. Rodrigo apareció a su lado. ¿Estás bien, jefe? Nunca mejor. Mentiroso. Puedo verlo en tus ojos. Esto es personal. Es mi hija, Rolo. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Lo personal nos hace descuidados. Bruno se volvió para mirar a su viejo amigo. ¿Recuerdas la primaria Benito Juárez? La expresión de Rodrigo se oscureció. Todos los días. Le fallé a esos niños porque dudé. Porque seguí el protocolo. Porque confié en que el sistema funcionaría.
Hizo un gesto hacia la bodega en la distancia. Ese sistema le falló a mi hija hoy. Así que esta noche, somos el sistema, y no dudamos. Rodrigo asintió lentamente. Sin dudas. La traemos a casa. Lo que sea necesario. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo, 6 hombres se prepararon para la guerra. En una bodega, Carlos Navarro se sentaba en su oficina, rodeado de hombres armados, confiado en que el dinero y el poder lo hacían invencible. Estaba a punto de aprender una lección que Bruno había pasado 12 años enseñando a criminales de todo el mundo: siempre hay alguien más peligroso que tú, y a veces vienen por su hija. Andrés Salinas se acomodó en posición en la torre de agua, su rifle descansando sobre su bípode, ojo presionado contra la mira. Abajo, el complejo de bodegas se extendía como un monumento de concreto a la corrupción. Activó su radio. Vigilancia en posición. Tengo ojos en todo el complejo. Copiado. La voz de Bruno crujió de vuelta. ¿Conteó? Salinas comenzó la evaluación sistemática que lo había hecho legendario en la comunidad de rescate. Tengo 17 hostiles visibles en el patio del complejo. 5 más adentro a través de las ventanas. Que sean 22 en total. Espera. Movimiento adicional lado norte. Corrección. 26 hostiles confirmados. Armados todos. Mezcla de pistolas y rifles largos. Principalmente ARC 15S, algunos cuernos de chivo. Estos tipos están equipados como si esperaran problemas. Deberían estarlo, respondió Bruno. Jerry, Lencho, ustedes van. Recuerden, esto es una distracción. Hagan ruido. Sáquenlos. No tomen riesgos innecesarios. ¿Copiado, jefe? Moviéndonos a posición. Salinas observó a través de su mira mientras Gerardo Castillo y Lorenzo Bustamante se acercaban a la entrada norte desde ángulos opuestos. Ambos hombres se movían con la fluida economía de movimiento que venía de años de práctica. Habían hecho este baile 100 veces en 100 agujeros infernales diferentes alrededor del mundo. Los 2 guardias en la entrada norte nunca los vieron venir. Lencho fue primero, emergiendo de detrás de un contenedor de envío con su arma levantada. Agentes federales. Al suelo ahora. Los guardias giraron, buscando sus armas. Un error fatal. Los disparos con silenciador de Jerry los derribaron a ambos antes de que pudieran disparar. El sonido fue apenas más fuerte que una tos, pero el efecto fue inmediato. Salinas vio cómo el complejo cobraba vida. Hombres salieron de la bodega, armas desenfundadas, moviéndose hacia la entrada norte con toda la sofisticación táctica de una turba enfurecida. Distracción efectiva, informó Salinas. Más de 20 hostiles convergiendo en la posición de Jerry y Lencho. La entrada sur está despejada. Jefe, tienes tu ventana. Moviéndonos ahora. A través de su mira, Salinas siguió a Bruno y Rodrigo mientras corrían hacia la entrada sur. Ambos hombres se movían con propósito letal. Armas listas. Llegaron a la puerta y Rodrigo sacó una carga explosiva. Cargas colocadas, susurró Rodrigo por las comunicaciones. Irrumpiendo en 3, 2, 1. La explosión fue amortiguada pero efectiva, volando la puerta de sus bisagras. Bruno y Rodrigo desaparecieron en la bodega mientras estallaba el tiroteo en la entrada norte. Jerry y Lencho mantenían a los hostiles ocupados. Esteban, Vero, la voz de Bruno llegó. Sellan las salidas oeste. Nadie sale de este edificio. En ello, respondió Esteban Ibarra. Salinas cambió su mira al lado oeste, observando mientras Esteban y Vero tomaban posición. 2 hombres intentaron escapar por una puerta lateral solo para caminar hacia un muro de fuego suprimido. Cayeron sin hacer ruido. Lado oeste asegurado, informó Vero. Nadie saldrá por aquí. Dentro de la bodega, Bruno se movía a través de la oscuridad con Rodrigo a su espalda. El diseño coincidía con los planos que había estudiado. Un laberinto de pasillos y cuartos de almacenamiento que conducía a lo que alguna vez había sido el espacio principal de oficinas. Ahí es donde el rastreador mostraba a Sophie. Contacto al frente, susurró Rodrigo. 2 sicarios aparecieron a la vuelta de una esquina.
Los disparos de Bruno fueron precisos, profesionales. Ambos hombres cayeron. Él y Rodrigo pasaron sobre los cuerpos y siguieron moviéndose. Una puerta adelante, marcada como oficina. Bruno revisó el rastreador una vez más. Sophie estaba al otro lado. Probó la manija. Cerrada, por supuesto. Rodrigo sacó una pequeña carga hueca. 30 segundos. Esperaron en silencio, contando hacia atrás. En 0, la carga detonó y la puerta se desintegró. Bruno entró primero, arma levantada, escaneando amenazas. La habitación estaba vacía excepto por la silla de metal en el centro. La chamarra morada de Sophie yacía cubierta sobre ella como una burla. Es una trampa, dijo Rodrigo. Las luces se encendieron, cegadoras después de la oscuridad. Los altavoces cobraron vida y la voz de Carlos Navarro llenó la habitación, engreída y satisfecha. Bienvenido, cuñado. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Realmente pensaste que te lo haría tan fácil? El rastreador en su mochila. Brillante, por cierto. Muy minucioso. Pero lo encontré hace 3 horas. Sophie está en otro lugar completamente diferente. La mandíbula de Bruno se apretó, pero su voz permaneció tranquila. ¿Dónde está ella? A salvo. Asustada, pero a salvo. Verás, imaginé que intentarías algo estúpido como esto. Llamar a tus viejos amigos federales. Jugar al comando. Rescatar a la princesa. Muy predecible. Una pausa. Pero aquí está la cosa. Mientras has estado asaltando mi bodega, mi gente ha estado ocupada. Tienen a Fernanda ahora también. Madre e hija juntas. ¿No es tierno? Rodrigo activó su radio. Salinas, ¿tienes ojos en vehículos adicionales saliendo del complejo? Negativo, respondió Salinas. Nada se ha movido desde que llegamos. Bruno estudió la habitación con nuevos ojos. La silla, la chamarra, los altavoces, todo posicionado perfectamente para un impacto psicológico máximo. Pero Carlos había cometido un error. Había revelado demasiado. Estás mintiendo, dijo Bruno a la habitación vacía. No tienes a Fernanda, y todavía estás aquí en algún lugar de este edificio porque tu ego no te dejará correr. La risa de Carlos fue forzada, artificial. ¿Lo estoy? ¿Quieres correr ese riesgo? Rodrigo, dijo Bruno en voz baja. Necesito que hagas algo por mí. Nómbralo. Toma al equipo y completa el barrido. Cada habitación, cada pasillo. Encuentra a cada sicario en este edificio y elimínalos. Luego encuentra a Carlos Navarro. ¿Qué vas a hacer tú? Bruno sacó su teléfono y marcó a Fernanda. Ella respondió al primer timbrazo, con la voz frenética. Bruno, ¿dónde estás? He estado llamando. ¿Estás a salvo? Estoy en casa de mis padres. ¿Qué está pasando? Las noticias informan explosiones y balazos. Bruno sintió alivio e ira en igual medida. Quédate ahí. Cierra las puertas. No le abras a nadie excepto a mí. Colgó y se dirigió a la habitación de nuevo. Mentiste sobre Fernanda, lo que significa que estás mintiendo sobre Sophie también. Ella todavía está aquí. Los altavoces crujieron, y por primera vez, la incertidumbre se deslizó en la voz de Carlos. ¿No sabes eso? Sí, lo sé. ¿Por qué te conozco, Carlos? No eres lo suficientemente inteligente para un plan complicado. Eres un junior con herencia que tropezó jugando al capo, y los abusones siempre mantienen a sus víctimas cerca para poder verlas sufrir. ¿Crees que me conoces? La voz de Carlos se elevó, la ira reemplazando la presunción. No sabes nada. Eres un federal acabado que ni siquiera pudo. Bruno sacó la batería de su teléfono y luego aplastó el rastreador GPS bajo su bota. Rodrigo, nos ha estado rastreando a través de las señales. Silencio de radio total hasta que la encontremos. El equipo reconoció, sus comunicaciones quedándose en silencio. Bruno se movió a través de la bodega con propósito renovado. Su mente procesaba años de entrenamiento y experiencia. Carlos había cometido errores,
El tipo de errores que los aficionados siempre cometían cuando pensaban que estaban siendo inteligentes. El rastreador había sido una prueba para ver si Bruno lo tomaba. Pero la arrogancia de Carlos le había hecho revelar su mano demasiado pronto. Si Sophie realmente hubiera sido movida, Carlos habría esperado, lo habría prolongado, maximizado la desesperación de Bruno. No, ella estaba aquí en algún lugar de este edificio. Y Carlos estaba mirando porque su ego exigía una audiencia. Bruno se detuvo en el centro del piso de la bodega y miró hacia arriba. Pasarelas entrecruzaban el techo, proporcionando puntos de observación perfectos. Y allí, en la esquina sureste, una pequeña oficina con ventanas oscurecidas que dominaba toda la instalación. Sonrió. Te encontré. La balacera de la entrada norte se había detenido. Olleri y Lencho habían eliminado a todos los hostiles o se habían retirado. Bruno apostó por lo primero. Su equipo no se retiraba. Se acercó a las escaleras de la pasarela. Arma levantada. Sentidos agudizados. Una sombra se movió arriba. Alguien reposicionándose. Bruno disparó 3 tiros y una sombra cayó, golpeando el piso de concreto con un ruido sordo y húmedo. 25 abajo, 24 por ir si su conteo era correcto. La puerta de la oficina de la pasarela era de acero reforzado. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Bruno sacó una carga de brecha compacta de su chaleco y la colocó. La explosión abrió la puerta y él entró rápido y bajo. La oficina estaba vacía excepto por monitores de computadora que mostraban transmisiones de cámaras de todo el complejo. Bruno los escaneó rápidamente, catalogando información. 3 pantallas mostraban diferentes ángulos del piso principal de la bodega. 2 más mostraban el perímetro exterior y una. Allí, una pequeña habitación en el sótano. Sophie sentada en una silla diferente, todavía con su chamarra morada. Sin guardias visibles, pero eso no significaba que no estuvieran allí. Bruno escuchó movimiento detrás de él y giró, pero era Rodrigo emergiendo de las sombras. Edificio despejado arriba, informó Rodrigo. Contamos 28 hostiles en total. Todos eliminados. Sin bajas de nuestro lado. Pero jefe hizo un gesto al monitor, mostrando a Sophie. Ese es el sótano. Solo una entrada, y tiene una puerta blindada que requerirá equipo serio para abrir. Entonces conseguimos equipo serio. Lencho ya está en ello. Pero hay un problema. Esa puerta blindada tiene un interruptor de hombre muerto. Carlos está ahí abajo con ella. Si forzamos la entrada, él podría. Lo sé. Bruno estudió los monitores, su mente corriendo a través de escenarios. ¿Dónde está Salinas? Todavía en posición de vigilancia. Dile que se mueva a la ventana norte. 3er piso. Lo vi en los planos. Tiene una línea de visión directa al sótano si estás en el ángulo correcto a través del conducto de ventilación. Rodrigo activó su radio. Salinas, ¿copias? Copiado. Moviéndome a posición ahora. Bruno observó los monitores mientras su plan tomaba forma. Carlos pensó que había sido inteligente estableciendo una situación de rehenes en una habitación reforzada, pero había hecho una suposición fatal, que Bruno negociaría. Bruno no negociaba. No más. No cuando se trataba de su hija. Lencho llamó por la radio. Necesito que prepares cargas para la puerta blindada. No para romper, para hacer ruido. Máximo estruendo, mínima penetración. Copiado. ¿Quieres que Navarro piense que vamos a entrar por la puerta? Exactamente. Salinas, ¿cuál es tu estatus? La voz del francotirador llegó tranquila y medida. En posición. Tengo ojos a través del conducto de ventilación. Es un ángulo estrecho, pero puedo ver aproximadamente el 60% de la habitación. La rehén es visible. El sujeto es. Espera, tengo a Navarro. Está caminando de un lado a otro, armado con lo que parece una Glock 19. Está agitado, revisando su celular. ¿Puedes hacer el tiro? Una pausa. No con la rehén en la habitación. Demasiado riesgo. Si se mueve 1 metro a su izquierda, tendré un ángulo limpio.
Bruno pensó rápido. Lencho, ¿cuándo está lista esa carga? 2 minutos. Hazlo fuerte. Quiero que Navarro piense que estamos a punto de irrumpir. Rodrigo, reúne al equipo en la puerta blindada. Presencia táctica completa. Haz que parezca que nos estamos preparando para asaltar la habitación. Su viejo amigo asintió. Estás ejecutando un engaño. Hacer que se mueva para el tiro. Algo así. El equipo se reunió en la entrada del sótano. Lencho colocando cuidadosamente cargas que crearían el máximo ruido y destellos sin comprometer realmente la puerta. Bruno tomó posición detrás de ellos, observando el monitor que mostraba la habitación del sótano. Carlos estaba caminando ahora, su arma sostenida flojamente, la confianza comenzando a resquebrajarse. Seguía mirando la puerta, a Sophie, a su teléfono, buscando opciones que no existían. Jefe, la voz de Salinas crujió. Necesito que se mueva a la izquierda solo unos pocos centímetros más. Tendré tal vez una ventana de 2 segundos. Bruno levantó un teléfono en la pared, un viejo sistema interno que conectaba con la oficina del sótano. Sonó 3 veces antes de que Carlos respondiera. Me preguntaba si llamarías, dijo Carlos. ¿Listo para discutir términos? Tengo términos, respondió Bruno. Sales de esa habitación con las manos en alto. Sophie sale ilesa. Enfrentas a la justicia en un tribunal. ¿Justicia? Carlos se rió. Bruno, no hay justicia. Solo hay poder y yo tengo todo él. ¿Tenías? Tiempo pasado. Tus 26 guardias están muertos. Tu fortaleza está comprometida. Estás solo en una habitación sin salidas. Y afuera de esa puerta hay 6 hombres que han pasado décadas cazando a gente como tú. Pero tengo a tu hija, y eso es lo único que te mantiene vivo en este momento. Pero Carlos, aquí está lo que no has descifrado todavía. Ya no soy de la agencia. No estoy atado por sus reglas. No me preocupan las órdenes judiciales o los derechos constitucionales o el debido proceso. Soy un padre cuya hija fue secuestrada y la ley ya me ha fallado hoy. Silencio en el otro extremo. Tienes una oportunidad, continuó Bruno. Baja el arma. Deja ir a Sophie. Enfrenta las consecuencias que vengan después como un hombre en lugar de un cobarde. ¿O qué? ¿Asaltarás la habitación? Tengo mi dedo en un interruptor de hombre muerto. Bruno, rompes esa puerta, suelto a Sophie y toda esta habitación vuela. Tengo suficiente C4 cableado aquí también. Estás mintiendo de nuevo, Bruno lo cortó. Si realmente tuvieras explosivos, los habrías mostrado en cámara. Te habrías asegurado de que pudiera ver la amenaza. Pero no hay nada en esa habitación excepto tú, mi hija y tus opciones disminuyendo rápidamente. No sabes eso. Lencho. Bruno gritó fuerte, asegurándose de que Carlos pudiera escuchar. Prepara la brecha. Cargas huecas en patrón superpuesto. Entramos en 30 segundos. A través del monitor, Bruno vio la cara de Carlos palidecer. El hombre miró alrededor salvajemente, el arma temblando en su mano. Se estaba rompiendo. Bien. Espera. Espera. Maldita sea. La mataré. Lo juro por Dios. La mataré. 20 segundos. Salinas. ¿Estás en posición? Afirmativo, respondió el francotirador. Todavía necesito que se mueva. Carlos retrocedió hacia la esquina, tratando de poner a Sophie entre él y la puerta. Exactamente el movimiento equivocado. Estaba entrando en pánico ahora, toda pretensión de control evaporándose. 10 segundos. Lencho. ¿Listo? Rodrigo gritó, su voz haciendo eco por el pasillo. Cargas colocadas. ¡Fuego! A tu señal. Carlos giró, buscando opciones, rutas de escape, cualquier cosa. Dio 3 pasos a su izquierda, arma levantada hacia la puerta. Ahora, dijo Bruno en voz baja. El chasquido suprimido del rifle de Salinas fue apenas audible, pero el efecto fue inmediato. Carlos se sacudió hacia atrás, el arma cayendo de su mano. Miró hacia abajo a la mancha roja que se extendía por su pecho.
Confusión reemplazando el miedo en sus ojos. Salinas, confirme, espetó Bruno. Objetivo abatido. La rehén está despejada. La habitación es segura. Bruno ya se estaba moviendo. Rodrigo a su lado. Llegaron a la puerta blindada y Bruno marcó el código de anulación que había extraído del sistema de seguridad de arriba. La puerta se abrió con un siseo. Adentro, Sophie estaba sentada en su silla, con los ojos muy abiertos pero secos. Carlos Navarro yacía en el suelo, todavía respirando pero desvaneciéndose rápido. Sus ojos encontraron los de Bruno. Tú me disparaste. No, dijo Bruno, arrodillándose junto a su hija y cortando sus ataduras. Mi francotirador te disparó. Yo solo di la orden. Reunió a Sophie en sus brazos. Y solo entonces ella comenzó a llorar. Papá, tenía tanto miedo. Lo sé, cariño. Lo sé, pero estás a salvo ahora. Te tengo. Carlos tosió, sangre salpicando sus labios. No puedes. La ley. Bruno miró al hombre moribundo sin piedad. Tenías razón en una cosa. Tu familia sí es dueña de este pueblo, pero no son dueños de la Fiscalía General. Y en unos 5 minutos, 20 agentes federales van a allanar esta instalación. Van a encontrar evidencia detallada de tráfico de drogas, lavado de dinero y secuestro. Van a encontrar 26 criminales armados que murieron en un enfrentamiento cuando resistieron el arresto. Y te van a encontrar a ti, Carlos Navarro, un terrorista que tomó a mi hija como rehén y fue abatido en una operación táctica legal. ¿Eso? Eso no es. Eso es exactamente lo que sucedió. Porque cobré cada favor que me quedaba en la agencia. Porque a diferencia de ti, yo realmente me gané el respeto y la lealtad en lugar de solo comprarlo. Los ojos de Carlos se volvieron distantes, la luz desvaneciéndose. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. Eres igual que yo. No, dijo Bruno suavemente. No soy nada como tú. Tú lastimas a la gente porque podías. Yo lastimo a la gente porque tuve que hacerlo. Aprende la diferencia. Carlos Navarro murió a las 7:47 de la tarde, solo en un piso de concreto, rodeado por las ruinas de su imperio. Bruno sacó a Sophie del sótano, pasando junto a los cuerpos de hombres que eligieron el lado equivocado, pasando junto a la evidencia de la empresa criminal de Carlos que enterraría el legado de la familia Navarro para siempre. Afuera, el sonido de helicópteros acercándose llenó el aire. Rodrigo apareció a su lado. La FGR está a 3 minutos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Transfiere todos los archivos de evidencia a su custodia. Resalta los cargos de tráfico y secuestro. Asegúrate de que entiendan que esto fue una operación de rescate federal. ¿Y nosotros? Protocolo fantasma. Nunca estuvimos aquí. Para cuando los federales aterricen, nos habremos ido. El equipo se movió con eficiencia practicada, borrando su presencia mientras dejaban suficiente evidencia para asegurar que la FGR encontrara exactamente lo que necesitaban. Vero Villalobos limpió las armas. Yeri Castillo corrompió las imágenes de seguridad. Lencho Bustamante retiró las cargas de brecha y las reemplazó con evidencia de los propios explosivos de Carlos. En minutos, la escena contaba una historia diferente. Una historia de agentes federales respondiendo a un secuestro, de criminales que eligieron la violencia, de una resolución táctica justificada. Una historia que Bruno necesitaba que contara. Cargó a Sophie en el helicóptero, envolviéndola en la chamarra de Rodrigo. Ella lo miró con esos ojos conocedores. El tío Carlos está muerto, ¿verdad? Bruno nunca le había mentido a su hija. No estaba a punto de empezar. Sí. Bien, dijo ella, y la frialdad en su voz le rompió el corazón. Me dijo que iba a lastimarte. Dijo cosas terribles sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Que eras débil. ¿Que huiste de ser un héroe porque tenías miedo? ¿Que mamá iba a dejarte? La pequeña mano de Sophie agarró la suya. Pero no eres débil, papá. Viniste por mí. Me salvaste. Bruno abrazó a su hija mientras el helicóptero despegaba, viendo el complejo de bodegas hacerse más pequeño abajo. En la distancia,
los helicópteros de la FGR se acercaban llevando agentes que encontrarían exactamente lo que él quería que encontraran. Siempre vendré por ti, susurró. Siempre. El vuelo de regreso fue silencioso, excepto por el zumbido constante del rotor. El equipo de Bruno estaba sentado en quietud profesional, cada hombre procesando la operación a su manera. Todos habían hecho cosas cuestionables en nombre de salvar vidas. Esta noche era solo otra entrada en una bitácora larga. Rodrigo se inclinó cerca. Sabes que esto no ha terminado. La familia Navarro todavía tiene poder. Recursos. Vendrán por ti. Que lo intenten. Rolo, secuestraron a mi hija. Corrompieron el sistema de justicia. Hicieron la vista gorda mientras uno de los suyos construía un imperio criminal, y pensaron que su dinero los hacía intocables. La voz de Bruno era fría. Esta noche, les mostré lo que sucede cuando tocan lo que es mío. Si quieren el segundo round, estoy listo. El helicóptero aterrizó en un aeródromo privado a 60 kilómetros de la ciudad. El auto personal de Bruno estaba esperando, estacionado exactamente donde lo había dejado esa mañana, aunque la mañana parecía hace una vida. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Jerry Castillo. Voy a llevar a mi hija a casa. Luego voy a tener una conversación muy larga con mi esposa sobre su familia y nosotros. Esteban Ibarra hizo un gesto al equipo. Bruno estrechó la mano de cada hombre. Salvaron la vida de mi hija. Esa es una deuda que nunca podré pagar, pero si alguna vez me necesitan para algo, hagan la llamada. Lo mismo va para ti, jefe, dijo Rodrigo. Somos familia. No olvides eso. Bruno condujo a Sofía a casa a través de calles oscuras. El pueblo tranquilo e inconsciente de la guerra que acababa de librarse en sus sombras. Su teléfono vibraba constantemente. Mensajes de Fernanda, de alertas de noticias, de contactos de la agencia confirmando la operación exitosa. Los ignoró todos. En casa, Fernanda salió disparada por la puerta principal antes de que él siquiera hubiera estacionado. Abrió la puerta trasera de un tirón y jaló a Sofía a sus brazos, sollozando incontrolablemente. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Bebé, lo siento mucho. Lo siento mucho. Está bien, mamá, dijo Sophie, con su voz pequeña pero firme. Papá me salvó. Los ojos de Fernanda encontraron los de Bruno sobre el hombro de su hija. En esa mirada estaba todo. Gratitud, culpa, horror, comprensión, el reconocimiento tácito de que su matrimonio acababa de cruzar una línea de la cual no había retorno. Dentro de la casa, Bruno arropó a Sophie en la cama mientras Fernanda rondaba en la puerta. Su hija lo miró con ojos exhaustos. ¿Te quedarás hasta que me duerma? Por supuesto. ¿Y papá, me enseñarás esas cosas? Ya sabes, las cosas que te permitieron encontrarme. Bruno alisó su cabello, considerando. Cuando seas mayor. Si todavía quieres aprender, lo haré. Porque cuando crezca, quiero ser como tú. Alguien que ayuda a la gente. Alguien que no se rinde. Se durmió en minutos. Su respiración profunda y pareja. Bruno se sentó observándola, memorizando cada detalle de su rostro. Su hija. A salvo. En casa. Abajo, Fernanda esperaba en la mesa de la cocina, una botella de tequila y 2 vasos frente a ella. Sirvió sin preguntar, deslizando uno hacia él. Las noticias dicen que hubo un enfrentamiento en la bodega de Carlos. 26 muertos, incluido mi hermano. La fiscalía lo llama una operación importante contra el crimen organizado. Eso fue lo que fue. Bruno, ¿qué hiciste? Tomó un sorbo de tequila, sintiendo el ardor. Lo que era necesario hacer. Mataste a mi hermano. No, rescaté a nuestra hija del hombre que la secuestró. Lo que le pasó a Carlos fue su propia elección. Las manos de Fernanda temblaban mientras levantaba su vaso. Mis padres están bajo investigación. La FGR encontró evidencia vinculándolos a las operaciones de Carlos. Lavado de dinero, soborno, corrupción. Dicen que papá podría ir al penal. Podría. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre su participación? 3 años.
Desde que Carlos comenzó a expandir sus operaciones y la constructora de tu padre comenzó a ganar todos los contratos de la ciudad. Las cuentas no eran difíciles. Su risa fue amarga, rota. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Me habrías creído? Hace 3 años, cuando todavía pensabas que tu familia era respetable. Ella no tenía respuesta a eso. Necesito saber algo, dijo Bruno en voz baja. Esa tutela legal que Carlos mencionó. ¿Realmente firmaste papeles? La cara de Fernanda se arrugó. Me pidieron que. Dijeron que era solo una formalidad para emergencias escolares. No los leí con suficiente atención. No me di cuenta. Levantó la vista, las lágrimas fluyendo. Le di permiso para llevársela. Oh Dios, Bruno. Le di permiso. Él quería odiarla. Quería enfurecerse, gritar y culpar. Pero mirando la cara rota de su esposa, solo sintió agotamiento. No sabías lo que él haría con eso. Pero debería haberlo sabido. Debería haberlo cuestionado. En cambio, simplemente firmé porque mi familia me lo pidió, porque siempre hago lo que ellos quieren. Se detuvo. Algo cambió en su expresión. Soy igual que ellos, ¿no? Débil, cómplice, usando dinero e influencia para evitar responsabilidad. No, dijo Bruno, sorprendiéndose a sí mismo. No eres nada como ellos. Porque estás sentada aquí enfrentando lo que hiciste en lugar de poner excusas. Porque estás haciendo las preguntas difíciles en lugar de comprar tu salida. Esa es la diferencia. Se sentaron en silencio. El peso del día asentándose sobre ellos como un sudario. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Fernanda finalmente. Ahora la fiscalía construye su caso. El imperio de tu familia se desmorona. La red criminal de Carlos se desmantela. La justicia, más o menos, se sirve. ¿Y nosotros? Bruno miró a la mujer con la que se había casado hace 12 años, viéndola claramente quizás por primera vez. Ella no era la villana en esta historia, solo alguien que había nacido en la familia equivocada y tardó demasiado en verlo. Eso depende de ti, dijo. No puedo estar casado con alguien que elige el legado de su familia sobre la seguridad de nuestra hija. Pero si estás dispuesta a alejarte de todo eso, del dinero, la influencia, el apellido Navarro, entonces tal vez podamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Son mis padres, Bruno. Son cómplices del hombre que secuestró a nuestra hija. Fernanda cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo se había endurecido allí. Una decisión tomada. Testificaré contra ellos si la FGR lo necesita. Todo lo que sé sobre sus negocios, sus conexiones, sus operaciones, todo. Eso te destruirá en este pueblo. Este pueblo está construido sobre corrupción y mentiras. Tal vez necesita ser destruido. Ella extendió la mano sobre la mesa, tomando la suya. Te elijo a ti. Elijo a Sophie. Elijo la verdad, cueste lo que cueste. Bruno apretó su mano, sintiendo que algo cambiaba entre ellos. No del todo, perdón. Todavía no, pero posibilidad. Arriba, Sophie dormía pacíficamente, segura en su propia cama. Afuera, el pueblo de Lomas de San Miguel continuaba su existencia inconsciente, sin saber que su base de corrupción acababa de abrirse de par en par. Y en la mañana, cuando la noticia estallara sobre la caída en desgracia de la familia Navarro, Bruno Miranda enfrentaría lo que viniera después. Pero esta noche, era solo un padre que había traído a su hija a casa, y eso era suficiente. El sol de la mañana golpeaba diferente después de la oscuridad. Bruno estaba de pie en la ventana de su cocina, café en mano, viendo las camionetas de noticias rodear la hacienda Navarro como buitres. La historia había estallado a las 6 de la mañana. Prominente imperio familiar se desmorona en investigación de corrupción de la FGR. Los presentadores estaban teniendo un día de campo. Su teléfono sonó. Un número que reconoció de sus días en la agencia. Miranda, es el agente especial Chan. Necesitamos hablar. Bruno se reunió con Antonio Chan en un restaurante en las afueras de la ciudad, lejos del circo mediático. Chan había sido su punto de contacto en la fiscalía, el hombre al que había alimentado con información sobre las operaciones de la familia Navarro durante 3 años.
El hombre que había movilizado la redada que le dio a la operación de Bruno cobertura legal. Menudo desastre hiciste, dijo Chan, deslizándose en la cabina. Recuperé a mi hija. Hiciste que mataran a 26 personas. 26 criminales que secuestraron a una niña. No finjamos que eran angelitos. Chan suspiró, empujando una carpeta sobre la mesa. El equipo forense revisó esa bodega. ¿Sabes lo que encontraron? Suficiente evidencia para acusar a 17 funcionarios de la ciudad por corrupción, una operación de tráfico que abarca 3 estados. Registros financieros que vinculan a la familia Navarro con el crimen organizado durante la última década. Nos entregaste el caso del siglo en bandeja de plata. De nada. No te hagas el listo. Necesito saber cuántas leyes federales rompiste para conseguir esa evidencia. Bruno tomó un sorbo de café. No estoy seguro de a qué te refieres. Fui un civil actuando en defensa de mi hija secuestrada. Todo lo que sucedió fue resultado de criminales eligiendo la violencia sobre la rendición. Correcto. Y los 6 hombres que aparecieron en un helicóptero que no está registrado a nombre de nadie. Las armas de grado militar. La operación táctica de precisión que se parece sospechosamente a una redada de fuerzas especiales. Ciudadanos preocupados. Tal vez algunos contratistas de seguridad privada que me debían favores. Chan lo miró fijamente por un largo momento, luego cerró la carpeta. Oficialmente, esta conversación nunca sucedió. Oficialmente, tuviste suerte y encontraste a tu hija antes de que pudiera ser movida. Los criminales entraron en pánico, se dispararon tiros y la situación se resolvió sola antes de que llegaran los agentes federales. Eso suena exacto. Bruno, voy a ser directo contigo. Lo que hiciste va a tener consecuencias. Tal vez no legales. Nos aseguraremos de que todo esto se mantenga limpio. Pero te has hecho enemigos. La familia Navarro podría estar cayendo, pero tienen amigos, aliados, personas que no olvidarán que destruiste a una de las familias más poderosas del estado. Cuento con ello. Chan se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Porque los enemigos asustados cometen errores. Y cuando lo hagan, estaré allí para atraparlos. Bruno lo miró a los ojos. Querías que la corrupción en este pueblo fuera expuesta. Te di la apertura. Lo que hagas con ella depende de ti. Hay algo más. Chan sacó una segunda carpeta. Encontramos esto en la oficina de Carlos Navarro. Un expediente sobre ti. Bruno lo hojeó, su expresión oscureciéndose. Fotos de Sophie en la escuela. El horario diario de Fernanda. Planos de su casa. Datos de rastreo GPS de sus movimientos durante los últimos 6 meses. Había estado planeando esto por un tiempo, dijo Chan. Esto no se trataba solo de sacarte del panorama. Quería romperte, destruirte psicológicamente antes de matarte. Falló, ¿verdad? Chan hizo un gesto al expediente. Mira la última página. Bruno la pasó y sintió que hielo inundaba sus venas. Un contrato. $200,000 a un matón local llamado Mario Duarte. La descripción del trabajo, hacer que parezca un accidente. Esposa e hija. Completar dentro de 30 días. La fecha era dentro de 2 semanas. Carlos planeaba matarlas de todos modos, dijo Bruno en voz baja. Incluso si me hubiera alejado, incluso si hubiera dejado la ciudad, iba a asesinar a mi familia y hacerme mirar. Eso es lo que pensamos. La buena noticia es que Duarte ya está bajo custodia. Lo recogimos esta mañana y está cantando como un canario. Nombres, fechas, conexiones. Toda la red de ejecución de la familia Navarro está a punto de colapsar. Bruno cerró la carpeta, sus manos firmes a pesar de la ira que ardía dentro. Gracias por mostrarme esto. Te lo mostré porque mereces saber qué clase de monstruo derribaste. No todos habrían tenido las agallas para hacer lo que hiciste. Chan se puso de pie, dejando dinero en la mesa para el café. Mantente alejado de problemas, Miranda. Tienes una hija que necesita a su padre. Después de que Chan se fue, Bruno se sentó solo en la cabina del restaurante, mirando el expediente.
Carlos Navarro había estado planeando matar a Sophie y a Fernanda. No importaba lo que Bruno hiciera, no importaba cómo respondiera, su familia había estado condenada en el momento en que Carlos decidió que eran obstáculos. Sacó su teléfono y llamó a Rodrigo. «Jefe, ¿estás bien? Necesito que revises algo por mí». Mario Duarte, ejecutor local para la familia Navarro. La FGR lo recogió esta mañana. Lo pasaré a través de nuestros contactos. ¿Qué estoy buscando? Conexiones, asociados, cualquiera que pueda intentar completar su contrato ahora que él está bajo custodia. Una pausa. Todavía hay una amenaza. Siempre hay una amenaza. Hasta que desmantelemos cada pieza de su red, mi familia no está segura. Entonces la desmantelamos. Haré algunas llamadas. Bruno colgó y miró por la ventana del restaurante. En la distancia, podía ver la hacienda Navarro ahora rodeada de vehículos de la FGR. El imperio estaba cayendo justo como lo había planeado. Pero los imperios no morían en silencio. Se agitaban y luchaban y trataban de llevarse a todos con ellos. Necesitaba estar listo. En casa, Fernanda estaba preparando el desayuno mientras Sophie estaba sentada a la mesa dibujando imágenes de unicornios. Normal, doméstico. Una escena de una vida que Bruno había pensado que había perdido. «Hola, cariño», dijo, besando la parte superior de la cabeza de Sophie. «¿Cómo te sientes?» «Bien, supongo». Jenny de la escuela llamó. Quería saber si las historias de las noticias eran ciertas. Si el tío Carlos realmente era un tipo malo. «¿Qué le dijiste?» «Que a veces la gente hace cosas malas y no lo sabemos hasta que es demasiado tarde». Sophie lo miró con esos ojos conocedores. «Eso es lo que me enseñaste, ¿verdad?» «Así es». Fernanda puso un plato de huevos frente a él. La fiscalía llamó. Querían que fuera para una entrevista formal esta tarde sobre los negocios de mis padres. ¿Estás lista para eso? No, pero lo haré de todos modos. Se sentó, su propio plato intacto. Mi madre llamó esta mañana. Ha contratado abogados, caros. Quería que supiera que si testifico contra ellos, seré excluida de la familia por completo. Sin herencia, sin apoyo, sin contacto. Y le dije que estaba bien porque ya no somos familia. La familia no secuestra niños. Sophie levantó la vista. ¿Eso significa que la abuela y el abuelo son malos también? Fue Fernanda quien respondió, significa que tomaron malas decisiones, cariño, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. El teléfono de Bruno vibró. Un mensaje de texto de Rodrigo. Encontré 3 asociados de Duarte todavía activos. Direcciones adjuntas. Recomiendo acción inmediata. Miró a Fernanda, quien lo observaba con comprensión en sus ojos. Tienes que ir, dijo ella en voz baja. Tengo que terminar esto. Lo sé. Ella extendió la mano sobre la mesa, apretando la suya. Ten cuidado. Bruno se cambió a equipo táctico en el garaje. El ritual familiar centrándolo. Chaleco, arma, cargadores de repuesto. Esto ya no era una operación de la agencia. Esto era protección personal, mantenimiento preventivo. Rodrigo lo recogió en una SUV sin rótulos. Vero Villalobos en el asiento trasero. 3 objetivos, dijo Rodrigo, incorporándose al tráfico. El primero es fácil. El primo de Mario Duarte, Jaime Duarte. Matón de poca monta. 2 antecedentes por asalto. Vive en una colonia popular en el lado sur. ¿Sabe que vamos? Lo dudo. Las noticias sobre el arresto de su primo solo estallaron hace una hora. Encontraron a Jaime Duarte exactamente donde la inteligencia de Rodrigo sugirió. Desmayado borracho en su cuarto, un 38 especial en la mesa junto a latas de cerveza vacías. Bruno lo aseguró con cinchos mientras Vero registraba el lugar. Jefe, necesitas ver esto. En el dormitorio, Vero había encontrado una mochila de escape. Efectivo, identificaciones falsas y una carpeta que contenía fotos de vigilancia de la escuela de Sophie. Jaime Duarte se despertó con la cara de Bruno a centímetros de la suya. Buenos días, Jaime.
Necesitamos hablar sobre Mario. No sé nada. Bruno sostuvo una de las fotos. Estas dicen lo contrario. Tú y tu primo están planeando algo. Quiero saber qué, hombre. Solo soy un vigía. Se suponía que Mario. Jaime se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. ¿Se suponía que Mario qué? Los ojos de Jaime se lanzaron hacia la puerta, calculando rutas de escape que no existían. Finalmente, se desplomó. Se suponía que agarraría a una niña. Llevarla a un lugar tranquilo. Esperar instrucciones. ¿Instrucciones de quién? No lo sé, hombre. Una señora. Mario nunca me dijo su nombre. Bruno intercambió una mirada con Rodrigo. Una mujer. Eso cambiaba las cosas. Esta señora. ¿Cómo se veía? Nunca la vi. Mario solo dijo que estaba conectada. Realmente conectada. ¿Qué hacer este jale nos arreglaría la vida? Bruno sacó su teléfono, desplazándose por fotos hasta encontrar una de la familia Navarro en una gala benéfica. ¿Alguna de estas personas? Jaime entrecerró los ojos ante la pantalla, luego señaló a una mujer parada junto a don Marcos Navarro. La del vestido azul. Marlene Vidal, la segunda esposa de Marcos Navarro. La madrastra de Carlos. Bruno sintió que las piezas encajaban en su lugar. Carlos no había estado trabajando solo. Su madrastra había estado moviendo los hilos detrás de escena, usando la red criminal de Carlos para sus propios propósitos. Rodrigo, necesitamos movernos sobre los otros dos objetivos rápido. Si Marlene Vidal sabe que Duarte ha sido arrestado. Su teléfono sonó. Antonio Chan. Bruno, tenemos una situación. Marlene Vidal acaba de salir del país en un jet privado. Estamos tratando de rastrearla, pero tiene recursos. Ella fue la arquitecta, dijo Bruno. Carlos era solo un títere. ¿Cómo sabes eso? Porque estoy mirando fotos de vigilancia que ella encargó. Estaba planeando llevarse a Sophie incluso antes de que Carlos hiciera su movimiento. Toda esta cosa fue su operación. Chan maldijo creativamente. Necesitamos traerla. ¿Tienes alguna idea de a dónde correría? Dame una hora. Bruno se volvió hacia Jaime Duarte. Tu primo. ¿Dónde se reunía con Marlene Vidal? Algún edificio de oficinas en el centro. La vieja torre latinoamericana de San Miguel. Último piso. Rodrigo ya se estaba moviendo. Conozco ese edificio. Ha estado clausurado por 2 años. Lugar perfecto para reuniones fuera de los libros. Dejaron a Jaime Duarte atado en su remolque. Sería encontrado eventualmente junto con suficiente evidencia para enviarlo al penal. Bruno tenía problemas más grandes ahora. La torre latinoamericana de San Miguel se alzaba contra el cielo de la mañana, sus ventanas oscuras y vacías. El edificio había sido un símbolo de la prosperidad de Lomas de San Miguel una vez. Ahora, era solo otro monumento a la corrupción comprado y abandonado por la familia Navarro cuando dejó de ser rentable. ¿Cómo quieres jugar esto?, preguntó Vero mientras vigilaban el edificio desde el otro lado de la calle. Rápido y en silencio. Marlene podría haber dejado el país, pero si estaba usando esto como base de operaciones, habrá evidencia, documentos, computadoras, algo que podamos usar para rastrearla. La seguridad del edificio era una broma. Cerraduras oxidadas y alarmas desactivadas. Hicieron entrada a través de una ventana de la planta baja y ascendieron por la escalera de emergencia, armas desenfundadas. El último piso había sido convertido en una oficina improvisada. Archiveros bordeaban las paredes y un banco de computadoras estaba sobre una mesa larga, todavía encendidas. Se fue con prisa, observó Rodrigo, ni siquiera borró los discos duros. Bruno se movió a las computadoras mientras Vero y Rodrigo aseguraban el piso. Los archivos eran una mina de oro. Registros financieros, registros de comunicación, fotografías. Marlene Vidal no solo había estado planeando secuestrar a Sophie. Había estado planeando apoderarse de todo el imperio criminal navarro usando a Carlos como chivo expiatorio. Un archivo hizo que la sangre de Bruno se helara. Se titulaba Contingencia, Eliminación Miranda.
Dentro había planes detallados para matar no solo a Fernanda y Sophie, sino al propio Bruno. Múltiples escenarios, múltiples contratistas, múltiples líneas de tiempo. Marlene Vidal había estado planeando su muerte durante meses. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mataste a mi hijastro. Ahora mataré todo lo que amas. Corre mientras puedas. Bruno se lo mostró a Rodrigo, quien hizo una mueca. Está tratando de asustarte. Está funcionando. Otro mensaje de texto. Tu hija se ve tan dulce en su chamarra morada. Qué pena. La mandíbula de Bruno se apretó. Marlene los estaba mirando ahora mismo. Tenía cámaras o halcones o... Miró hacia las computadoras, la comprensión amaneciendo. Está mirando a través de las transmisiones de seguridad. Todo este piso está cableado. Rodrigo inmediatamente comenzó a buscar cámaras. Encontró 3, todas transmitiendo a un servidor externo. Bruno se paró frente a una, mirando directamente a la lente. Marlene, si estás viendo esto, escucha con atención. Puedes correr. Puedes esconderte. Puedes usar cada recurso a tu disposición, pero te encontraré. Y cuando lo haga, desearás haber enfrentado la justicia de la manera legal. Su teléfono vibró de nuevo. Grandes palabras de un hombre cuya esposa está sola en casa con su hija ahora mismo. Bruno se estaba moviendo antes de que el mensaje terminara de cargar. Rodrigo y Vero justo detrás de él. Tomaron las escaleras a toda velocidad, irrumpieron por la salida y corrieron hacia la SUV. Llama a Fernanda, gritó Rodrigo, las llantas chirriando mientras salía a la calle. Bruno marcó. El teléfono sonó y sonó y sonó. Buzón de voz. Más rápido dijo, su voz mortalmente tranquila. Hicieron el viaje en 12 minutos, pasándose semáforos en rojo y empujando la SUV más allá de cualquier velocidad razonable. Bruno estaba fuera antes de que se hubieran detenido por completo, arma desenfundada, moviéndose hacia su puerta principal. Estaba entreabierta. Entró rápido y bajo, despejando ángulos, su corazón martilleando. La sala de estar estaba vacía. La cocina estaba vacía. ¡Arriba! ¡Bruno! La voz de Fernanda desde la habitación de Sophie. Tomó las escaleras de 3 en 3 y las encontró atrincheradas en la recámara. Fernanda sosteniendo un bate de béisbol. Sophie detrás de ella. Ambas estaban aterrorizadas pero ilesas. Alguien intentó entrar, dijo Fernanda, con la voz temblorosa. Los escuché en el patio trasero. Nos encerramos aquí y llamé al 911, pero la policía no vino. Bruno terminó. Por supuesto que no habían venido. Marlene Vidal todavía tenía suficiente influencia para retrasar los tiempos de respuesta. Rodrigo apareció en la puerta. Perímetros despejados. Quienquiera que fuera, se ha ido. Pero jefe, encontramos algo en el patio trasero. Un maniquí vestido con una chamarra morada idéntica a la de Sophie. Prendida a él, una nota, la próxima vez no será falso. Bruno fotografió todo, luego llamó a Antonio Chan. Está escalando, dijo Chan después de que Bruno lo puso al tanto. Tenemos gente en el aeropuerto, las fronteras, cada punto de salida. Pero Marlene Vidal tiene recursos que todavía estamos descubriendo. Podría estar en cualquier lugar. Entonces voy a ella. Bruno. Ella hizo esto personal. Amenazó a mi familia en mi hogar. No voy a esperar a que la FGR la encuentre a través de canales oficiales. ¿Qué estás planeando? Recordarle que los depredadores no son los únicos que pueden cazar. Bruno pasó las siguientes 6 horas convirtiendo su hogar en una fortaleza. Rodrigo trajo equipo de seguridad adicional. Jerry Castillo instaló sensores y cámaras. Esteban Ibarra estableció un centro de comando en el garaje para monitorear todas las transmisiones. Fernanda observaba desde la puerta de la cocina. ¿Cuánto tiempo tendremos que vivir así? Hasta que Marlene Vidal esté bajo custodia o muerta. ¿Y si corre para siempre? No lo hará. Está enojada, humillada. La gente como ella no corre. Contraatacan. Y cuando lo haga, estaremos listos.
Sophie emergió de su habitación llevando su unicornio de peluche favorito. Papá, tengo miedo. Bruno se arrodilló, atrayéndola a un abrazo. Lo sé, cariño, pero estás a salvo. Lo prometo. ¿Volverá la señora mala? No mientras yo esté aquí. Lencho Bustamante llamó desde el garaje. Jefe, tenemos movimiento. La cámara 3 captó un vehículo rodeando la cuadra. Tercera vez en 10 minutos. Bruno se movió a los monitores. Un sedán negro, vidrios polarizados, sin placas. Vigilancia de aficionados. Marlene estaba probando sus defensas. Déjalos mirar, dijo. Mañana llevamos la pelea a ella. Esa noche, Bruno no durmió. Se sentó en la habitación de Sophie viéndola respirar. Su arma al alcance. Rodrigo y el equipo rotaron turnos de guardia, manteniendo la vigilancia. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Una llamada de un número encriptado. Hola, Bruno. La voz de Marlene Vidal era suave, culta. Pensé que deberíamos hablar. Estoy escuchando. Me costaste todo. La fortuna de mi esposo, mi hijastro, mi futuro. Todo porque no pudiste aceptar tu lugar en el orden natural. Mi lugar. Debajo de nosotros. Ahí es donde pertenece la gente como tú. Subordinada a aquellos con poder real. Pero tuviste que jugar al héroe. Su voz se volvió venenosa. Así que ahora te quitaré todo. Tu hija primero, luego tu esposa, luego a ti. Lenta y dolorosamente mientras ruegas por la muerte. ¿Terminaste? Disculpa. Tu monólogo de villana de telenovela. ¿Terminaste? Porque tengo algunas cosas que decir. La voz de Bruno era hielo. No eres tan inteligente como crees. No tan conectada. No tan poderosa. Eres una estafadora que se casó con dinero y pensó que eso la hacía intocable. Pero aquí está lo que no entiendes. He pasado 12 años cazando a personas mucho más peligrosas que tú. Terroristas con ejércitos reales. Cárteles con alcance internacional. Comparada con ellos, eres solo otra sociópata rica con delirios de grandeza. Silencio en la línea. Ven por mi familia de nuevo, continuó Bruno. Y no llamaré a la agencia. No llamaré a la policía. Lo manejaré yo mismo. Y Marlene, no tendrás un juicio. No tendrás un abogado. Simplemente desaparecerás. ¿Entiendes? La línea se cortó. Rodrigo apareció a su lado. ¿Eso fue muy valiente o muy estúpido? Un poco de ambos. Bruno se puso de pie estirándose. Pero funcionó. Ella vendrá ahora. Probablemente dentro de 48 horas. No puede resistir el desafío. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a los depredadores. Y acabo de decirle que no es una. Ese tipo de insulto exigía una respuesta. El equipo pasó el día siguiente preparándose. Andrés Salinas tomó posición en una azotea a 3 cuadras de distancia. Su rifle cubriendo todas las aproximaciones a la casa. Vero Villalobos cableó el perímetro con sensores. Yeri Castillo hackeó la red de cámaras de tráfico de la ciudad, dándoles visibilidad en un radio de 3 kilómetros. Bruno movió a Fernanda y Sofía a una casa de seguridad. El lugar de la hermana de Rodrigo, a 60 kilómetros de distancia. Fuera de la red. Protestaron, pero él fue firme. Esto termina mañana, le dijo a Fernanda. De una forma u otra. Prométeme que tendrás cuidado. Prometo que volveré. Esa noche, la trampa estaba lista. La casa de Bruno parecía normal desde afuera, pero adentro, 6 operadores altamente entrenados esperaban en posiciones estratégicas. Cada ángulo cubierto, cada contingencia planificada. A las 2:17 de la madrugada, la voz de Yeri Castillo llegó a través de las comunicaciones. Tenemos 4 vehículos acercándose desde diferentes direcciones. Sedanes negros, formación profesional. ¿Es esto? Copiado, respondió Bruno. Recuerden las reglas de enfrentamiento. Queremos a Marlene Vidal viva si es posible. Todos los demás son prescindibles.
Los vehículos convergieron en su casa, descargando 12 hombres armados. Se movían con precisión militar, no aficionados. Marlene había contratado mercenarios profesionales. Jefe, susurró Rodrigo. Nos superan 2-1. Hemos enfrentado cosas peores. Dejen que vengan a nosotros. Los mercenarios se acercaron a la casa en formación de libro de texto. Equipos de 4 hombres cubriendo los movimientos de los demás. Llegaron a la puerta principal, prepararon una brecha y caminaron hacia las minas del Encho Bustamante. La explosión fue devastadora. 4 hombres caídos antes de que siquiera hubieran entrado al edificio. Los otros se dispersaron, buscando cobertura, pero ya se habían comprometido con el ataque. Andrés Salinas comenzó a eliminarlos desde su posición de vigilancia. Tiros precisos, masa central, sin vacilación. 3 más caídos en tantos segundos. Los 5 restantes devolvieron el fuego, sus disparos rompiendo ventanas, pero estaban disparando a sombras. Bruno y su equipo ya se habían reubicado, usando el interior de la casa como un laberinto táctico. Contacto a la izquierda, llamó Vero Villalobos, enfrentando a 2 mercenarios que habían entrado por la cocina. Sus disparos fueron controlados, profesionales. Ambos objetivos abatidos. Bruno se movió a través de su propia casa como un fantasma, usando cada ventaja del terreno y preparación. Un mercenario apareció a la vuelta de una esquina, arma levantada. Bruno fue más rápido. El hombre cayó. 2 restantes. Y en algún lugar afuera, Marlene Vidal estaba viendo su plan desmoronarse. Está en movimiento, informó Yeri Castillo. Mercedes plateado dirigiéndose al sur por Avenida Reforma. Ocupante único. Está corriendo. Ella está corriendo, dijo Rodrigo. No, corrigió Bruno. Se está reposicionando. Salinas, ¿puedes rastrear el Mercedes? Afirmativo. Se dirige hacia. Jefe. Se dirige hacia la casa de seguridad. Hacia tu familia. Bruno sintió que hielo inundaba sus venas. ¿Cómo lo sabía? No importaba. Está a 15 minutos. Necesitamos movernos ahora. El equipo abandonó la casa, dejando a los mercenarios supervivientes para que la FGR lo recogiera. Se apilaron en 2 vehículos, corriendo por calles vacías hacia el lugar de la hermana de Rodrigo. Bruno marcó a Fernanda, rezando para que contestara. Bruno, ¿qué está pasando? Marlene sabe dónde están. Toma a Sophie y escóndanse. Ahora mismo. ¿Dónde deberíamos? En cualquier lugar. Sótano, espacio de acceso, cualquier lugar donde ella no busque. Y Fernanda, si te encuentra, no negocies. No hables. Solo sobrevive hasta que yo llegue. El viaje tomó 11 minutos. Demasiado tiempo. Cada segundo se sentía como una eternidad. Llegaron para encontrar un Mercedes plateado estacionado en el camino de entrada. Puerta del conductor abierta. Marlene Vidal había entrado. Bruno entró primero, arma levantada, moviéndose con urgencia desesperada. La casa estaba oscura, en silencio. Despejó la planta baja, vacía. Se dirigió arriba. Un disparo sonó desde el sótano. Tomó las escaleras a toda velocidad, Rodrigo justo detrás de él. El sótano estaba terminado, convertido en una sala de recreación con una pequeña cocina y baño. Y en la esquina, detrás de un sofá volcado, Fernanda estaba de pie con una pistola y manos temblorosas. Marlene Vidal yacía en el suelo, sangre extendiéndose desde una herida en el pecho. Ella bajó aquí, dijo Fernanda, con la voz distante, en shock. Tenía un arma. Iba a dispararle a Sophie. Encontré esto en el cajón del escritorio de la hermana de Rodrigo. Yo solo reaccioné. Bruno se arrodilló junto a Marlene. Todavía respiraba, pero apenas. Sus ojos encontraron los suyos llenos de furia e incredulidad. No se suponía que ganaras, jadeó ella. La gente como tú nunca entiende, dijo Bruno en voz baja. Pensaste que el dinero y el poder te hacían peligrosa. Pero nunca fuiste la depredadora en esta historia. Eras solo otro obstáculo que eliminar. Mis abogados tus abogados no pueden ayudarte ahora.
Tampoco tu dinero. Tampoco tus conexiones. Intentaste matar a mi hija. Y ahora estás muriendo en el piso de un sótano, disparada por una mujer a la que subestimaste. Ese es tu legado. Marlene Vidal murió a las 3:47 de la madrugada. Su última expresión fue de rabia confundida. Bruno se puso de pie, volviéndose hacia Fernanda. ¿Dónde está Sophie? Baño. La encerré allí antes. Hizo un gesto impotente hacia el cuerpo. Encontraron a Sophie acurrucada en una bañera, ojos apretados, manos sobre sus oídos. Bruno la levantó suavemente, llevándola arriba mientras Rodrigo lo informaba a Antonio Chan. Afuera, amanecía. La pesadilla había terminado. 3 semanas después, Bruno estaba sentado en una sala de interrogatorios de la fiscalía mientras Antonio Chan cerraba el archivo de la investigación de la familia Navarro. Se acabó, dijo Chan. Marcos y Eleonor Navarro van a prisión por lavado de dinero y corrupción. Toda la red criminal de Carlos ha sido desmantelada. La muerte de Marlene Vidal ha sido declarada defensa propia. Estás limpio en todos los cargos. ¿Y mi familia? Seguro. Cada contrato sobre ellos ha sido cancelado. Cada amenaza neutralizada. Puedes ir a casa, Bruno. Realmente puedes ir a casa. Bruno se puso de pie estrechando la mano de Chan. Gracias por todo. Debería estar agradeciéndote a ti. Nos entregaste el caso del siglo. La investigación de corrupción de Lomas de San Miguel va a remodelar todo este estado. Chan hizo una pausa. ¿Qué sigue para ti? Honestamente, no tengo idea. Podrías volver. La agencia podría usar a alguien con tus habilidades. Bruno pensó en la cara de Sophie en el helicóptero, en la transformación de Fernanda de espectadora cómplice a protectora activa, en la línea que había cruzado y no podía descruzar. No creo que sea material de la agencia ya. Entonces, ¿qué eres? Un padre, un esposo. Por ahora, eso es suficiente. En casa, Fernanda tenía la cena esperando. Se había inscrito en terapia, iniciado procedimientos de divorcio contra sus propios padres y comenzado el largo proceso de reconstruir su identidad fuera del apellido Navarro. No era fácil, pero lo estaba intentando. Sophie estaba mejorando también. Había comenzado a ver a una psicóloga infantil, alguien que se especializaba en trauma. Las pesadillas eran menos frecuentes ahora. El miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo que Bruno reconocía en su propio espejo, fuerza ganada a través de la supervivencia. Papá dijo durante la cena. La señora Chan dice que debería escribir sobre lo que pasó para terapia. Dice que ayuda a ponerlo en palabras. ¿Vas a hacerlo? Tal vez. Pero quiero escribir sobre las partes buenas también. Sobre cómo viniste por mí. Sobre cómo mamá me protegió. Sobre cómo sobrevivimos. Esa suena como una buena historia. Lo es. Tiene héroes y villanos y todo. Ella sonrió. Esa sonrisa conocedora que la hacía parecer mayor de 8 años. Y los héroes ganan al final. Después de que Sophie se fue a la cama, Bruno y Fernanda se sentaron en el porche trasero viendo las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía. Recibí un correo electrónico hoy, dijo Fernanda, de una editorial. Querían escribir un libro sobre crecer en la familia Navarro, sobre la corrupción y las mentiras y cómo me liberé. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Parte de mí quiere. Quiere exponer todo. Asegurarse de que se diga la verdad, pero otra parte. Se apagó. Quiere olvidar que alguna vez sucedió. Sí. Bruno tomó su mano. Lo que sea que decidas, te apoyo. Incluso si elijo contar nuestra historia. Escribir sobre lo que hiciste. Él consideró eso. Hace 3 semanas, la respuesta habría sido no. Pero ahora, con perspectiva, con Sophie a salvo y la amenaza eliminada, veía las cosas de manera diferente. La verdad no siempre es limpia o simple, dijo. Pero sigue siendo la verdad. Si quieres contar nuestra historia, cuéntala. Toda. Lo bueno, lo malo, las elecciones imposibles. Deja que la gente juzgue por sí misma. Me llamarán justiciero, tal vez, pero sabré que salvé a mi hija.
Eso es lo que importa. Se sentaron en un silencio cómodo, observando las estrellas. Mañana traería nuevos desafíos. Todavía había un pueblo que reconstruir, una comunidad que sanar, una familia que volver a unir. Pero esta noche, estaban en casa. Estaban a salvo. Estaban juntos. Y eso era suficiente. Bruno Miranda había pasado 12 años aprendiendo cómo salvar personas. El incidente de la primaria Benito Juárez le había enseñado el costo del fracaso. Pero el secuestro de Sophie le había enseñado algo más importante. A veces el sistema falla. A veces la justicia viene con un precio. A veces hacer lo correcto significa romper las reglas. Y a veces ser un héroe significa estar dispuesto a convertirse en el monstruo que los monstruos temen. No se arrepentía de sus elecciones. Ni de la violencia, ni del engaño, ni de las líneas que había cruzado. Porque al final, había hecho lo que los padres han hecho desde el principio de los tiempos, protegió a su hija de la oscuridad. Lo que viniera después, lo enfrentaría de la misma manera que había enfrentado el imperio de Carlos Navarro, con precisión, con propósito, con la certeza absoluta de que nadie volvería a amenazar a su familia. La historia de Bruno Miranda y la caída de la familia Navarro se convirtió en leyenda en Lomas de San Miguel. Algunos lo llamaban héroe. Otros lo llamaban un criminal que se salió con la suya tras cometer asesinato. Pero para Sophie Miranda, a salvo en su cama con su unicornio de peluche y su chamarra morada, él era simplemente papá. El hombre que siempre venía cuando lo necesitaba. El hombre que nunca se rindió. El hombre que demostró que a veces el amor es el arma más peligrosa de todas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.